Bienvenidos a TR Novela Español. Nos apasiona traducir y compartir las mejores novelas coreanas, japonesas y chinas en español. Si disfrutas nuestro trabajo y quieres apoyarnos, visita nuestra página de Patreon. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote más historias fascinantes. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y disfruta de tu lectura. Capítulo 461, Cosas que aprender de. El área interior de la academia era exactamente como el grupo esperaba. Muchos estudiantes moviéndose, algún que otro profesor aquí y allá, y uno o dos guardias en el camino. Pero también había edificios de piedra muy grandes. Algunos de ellos incluso llegaban hasta los techos de las cuevas para unirse a ellos. Eran claramente conexiones con cuevas laterales. Esto fue algo muy bueno para los estudiantes de la Academia Terra. Podrían explorar de forma segura las cuevas naturales conectadas a algunos de los edificios de los estudiantes, junto con las mazmorras que fueran atacadas. También existían los beneficios de poder adquirir conocimientos sobre cómo sobrevivir en la naturaleza sin tener que adentrarse en ella. La otra cosa sorprendente eran los campos. Había múltiples campos de hierba, todos rodeados de postes con cristales de energía elemental de luz sobre ellos. Estos irradiaban energía elemental de luz para ayudar a que la hierba creciera. Esto podría deberse al hecho de que los estudiantes se enrollan para permitir que sus bestias entren en ellos o para que los estudiantes se relajen en general. Una gran adición en la opinión de Clarks. Lo que más llamaba la atención era la entrada cerrada a otra sección de los terrenos de la Academia Terra. Jardines de hongos y hierbas. Entonces es un lugar con un montón de hierbas y hongos medicinales y materiales. Reese vio el hongo grande con manchas rojas que era más alto que la cerca. Sintió que era algo extraño en comparación con los más pequeños que había visto. Creo que ese será el mejor lugar para explorar más adelante. Quizás pueda encontrar algunos estudiantes que estén aprendiendo sobre curación y elaboración de pociones. María vio una perspectiva diferente de la de Reese, quien estaba asombrado por el tamaño de los hongos que podía ver. Ella vio el lugar como un terreno de caza ideal para obtener conocimiento sobre lo que quería aprender, alquimia. Esa podría ser una buena idea. También podríamos preguntar si hay alguna conferencia de alquimia. Probablemente tengan una clase de cultivo de hierbas que use ese jardín específicamente. O un club. Isa también quería entrar y ver las hierbas. Cuanto más pudiera aprender, mejor. Podría discernir por sí misma qué era y qué no era valioso cuando fuera a los mercados más tarde. Entonces los jardines están en la lista de cosas por hacer. Clark estaba seguro de que él también disfrutaría de la experiencia, ya que podría usar mucho la habilidad de análisis. Brad, esperemos para ir a esa zona de entrenamiento. Clark apenas alcanzó a Brad cuando comenzó a caminar hacia una zona interesante. Tienen muchos juegos de pesas, chalecos lastrados e incluso algunas bestias que parecen estar entrenando con personas porque pertenecen a los instructores. Normalmente, no hay instructores de espada o escudo en Nova. A esos hay que pagarles porque son específicos de un grupo de armas. Brad ya había descubierto exactamente lo que quería hacer. No es que a nadie le sorprendiera lo que había elegido. Veo que los tienen. Y están dando clases. Esto debe ser porque se concentran más en sus cuerpos. Nuestra academia se concentra demasiado en los mejores estudiantes y no en todos. Pero tienen clases grandes que parecen rotar con diferentes guías. Reese analizó las cosas desde su punto de vista. No pasó mucho tiempo antes de que él, Brad y Gerald cayeran en un debate sobre lo que deseaban que la Academia Nova tuviera y que la Academia Terra tuviera. Se puede arreglar. Si continuamos con nuestro camino actual y con nuestros objetivos actuales, también podemos ajustar el flujo del horario de clases en la Academia Nova. Ella había comenzado otro cuaderno nuevo. Pero en lugar de bestias, este contenía cosas que estaba aprendiendo sobre las otras ciudades y lo que las hacía exitosas. La razón por la que ella había hecho esto comenzó simplemente porque estaba muy impresionada por la unidad de los guardias en Nebbiele. Habían tenido muchas luchas políticas hasta hace poco, pero una cosa había perdurado a lo largo de todas esas batallas internas. Los guardias todavía priorizaban la vida y la seguridad por encima de todo. Estaban bien entrenados y reaccionaban al instante.
En la ciudad de Nova, los guardias se movían de acuerdo con las personas a las que se les había pagado para proteger. Muy pocos en los niveles inferiores podían actuar en el mejor interés de todos debido a las familias corruptas que les pagaban. Esto había aumentado con los años y solo para tener guardias leales, casi todas las familias numerosas tenían que pagarles algo. La academia pudo evitar esto en cierta medida seleccionando a los guardias a mano, pero la Academia Nova aún tenía que proporcionar muy buenas condiciones para que sus guardias crecieran. Les costó muchas monedas de oro. Ahora habría una línea adicional que diría educación para todos con tutores específicos y talentosos para esas materias y armas. El hecho de que Terra Academy tuviera un grupo claro de personas que enseñaran lo mismo a todos los niveles significaba mucho. Significaba que Terra Academy tendría estudiantes más diversos en general. Incluso la persona más débil tenía la oportunidad de mostrar sus talentos ocultos. Probablemente deberíamos empezar a movernos de nuevo. Si nos sentamos y miramos fijamente los campos de entrenamiento, podríamos terminar allí en su lugar. Grace se estaba poniendo un poco impaciente. No era que quisiera adelantar su programa de entrenamiento, sino el hecho de que algunos estudiantes decentes de la Academia Terra parecían querer desafiarlos. Si alguien quiere molestarnos, yo me encargaré de ellos. Necesito conseguir algunas peleas adicionales. Había pasado un poco más de tiempo desde que Ralph había pasado tiempo con sus hachas. Quería ser capaz de forjar otras nuevas para sí mismo mientras estaba en la ciudad de Terra, pero eso vendría después de que entrenara más para merecerlas. Era extraño que tuviera esa sensación, pero ahora que había forjado armas, había ganado más respeto por ellas. Mientras estaba escrito, Ralph había visto a algunos herreros que parecían tener algo más valioso que la familia cuando los forjaban. Sí, todavía era un proceso pesado y algo violento dar forma al metal, pero eso no significaba que no se hiciera con cuidado. Poder manejar un arma con tanta concentración y determinación en el proceso había cambiado la opinión de Ralph al igual que cualquier herrero. También era la razón por la que quería centrarse en las armaduras en lugar de en las armas en el futuro. Mientras Ralph pensaba por su cuenta, Clark los guió hacia el gran edificio administrativo de la Academia Terra. Esto era algo que todas las academias tenían en común, las oficinas y las instalaciones básicas reunidas en un solo edificio. Esto era justo lo que se necesitaba para que los estudiantes, los padres y los visitantes pudieran hacer todo fácilmente. También era muy bueno para la eficiencia general. Por eso todos se sintieron un poco más cómodos cuando vieron el diseño familiar del edificio. Y ustedes deben ser los estudiantes que la profesora Wright mencionó en su carta. Si bien fueron invitados por la academia y nuestro mejor estudiante de primer año, creíamos que pasaría algún tiempo antes de que viéramos visitantes de su academia. No todos los grupos de años vienen de visita cuando se extienden invitaciones. El hombre que los recibió parecía ser bastante poderoso. Vestía un atuendo formal, pero tenía una figura muy fuerte escondida debajo de él. Déjame presentarme por mi título. Soy el subdirector de esta academia. Puedes llamarme Gold, la mayoría de los estudiantes lo hacen. Es un apodo para mi bestia y nunca puedo escapar, ya que la armadura dorada en la que se puede transformar es bastante llamativa. El subdirector se rió un poco mientras extendía su mano para estrechar las manos de todos en el grupo. Soy Clark. Un poco el líder aquí hoy. Vinimos porque Purple nos invitó, pero también para aprender un poco. Pasaremos un año entero viajando a otras academias o lugares únicos. Ya tuvimos tiempo con los curanderos de túnica blanca para aprender a curar y algo de medicina. Ahora estamos aquí para fortalecer nuestros cuerpos y entender cómo funciona la ciudad de Terra. Quizás podamos mejorar nuestros hogares aprendiendo de ti. La última parte que Clark añadió fue para mostrar una cosa, el cambio. Muchas de las otras ciudades tenían sus acuerdos con las grandes familias de las ciudades. Terra era igual. Pero Terra no estaba interesada en formas violentas y corruptas de manejar las cosas. Naturalmente, se habían alineado con las familias Mane, Green y Rowley. Pero eso no significaba que fueran a ayudar. Solo que tenían respeto. Clark acababa de demostrar que haría el cambio trayendo diferentes culturas a su hogar. Entonces, bienvenido a la academia.
Tenemos muchos métodos de entrenamiento únicos aquí para ayudarte a fusionar tu energía y tu cuerpo. Pero por ahora, ¿por qué no vemos lo que todos quieren ver? El área de entrenamiento seguro, pero ¿qué más les interesa? Tengo algo de tiempo libre y me gustaría mucho salir de esta oficina. El subdirector Gold parecía el tipo de persona que se escondía de su papeleo pero también quería ser amigable. Clark también notó la actitud ligeramente más alegre ahora que entendía que los de primer año tenían metas más grandes que solo volverse más fuertes y querer pelear más. De hecho, también vimos los jardines de hongos afuera, y estoy seguro de que tienes buenos consejos sobre con quién hablar sobre pociones y bestias o prácticas relacionadas con la alquimia. Luego tenemos la biblioteca, la forja, la planificación del proceso de crecimiento de las bestias y, bueno, eso debería ser más o menos todo. Creo que mi grupo se dividirá un poco aquí. Pero todos estamos muy interesados en aprender mucho y también en compartir lo que sabemos con tus estudiantes. Estoy seguro de que sabes más sobre nosotros de lo que dejas ver. Clark sabía que iba a estar ocupado hoy. Simplemente subestimó lo ocupado que estaría. Entonces veamos cómo nos ocupamos de todo eso. Tengo algunos estudiantes de primer año que quisieran hablar con campeones. Puede que haya algunos desafíos, pero será divertido. Había un ligero destello que demostraba que el subdirector estaba más interesado en la lucha que en otras cosas. Parecía un poco más entusiasmado con los desafíos de batalla. Capítulo 462, División rápida. En primer lugar, teníamos una predicción bastante acertada sobre los torneos para nuestros estudiantes. Sé que conociste a algunos de los más prometedores de los primeros años. Nos sorprendió mucho saber que no obtuvieron el primer lugar. Pero eso está bien, estamos más felices de saber que Nova finalmente tiene algunos buenos candidatos. El subdirector estaba algo hablador mientras los guiaba a través del edificio y salían por una puerta lateral. Cuando nos enteramos de que ya tenían un negocio, fue otro hecho impresionante. El hecho de que todos ustedes sean jóvenes y estén tan desarrollados habla de la calidad de su grupo. El hecho de que se hayan reunido debe haber sido una oportunidad única en la vida que todos aprovecharon. Ahora parecía que Clark podía entender de qué estaba hablando el subdirector Gold. No tenía intención de hacer amigos cuando me uní a la Academia Nova. Estaba más concentrado en otras cosas de lo que te imaginas. Sin embargo, conocí a alguien en la prueba que me siguió a todas partes. A partir de ahí, me di cuenta de algunas cosas e hice otros amigos. Todos estaban estancados en algo en alguna parte. Juntos encontramos caminos que podíamos recorrer. Clark se mostró un poco rígido y misterioso a propósito. Quería que los demás participaran. Ya sabes que ella es una genio y que yo soy de la familia Rowley. Básicamente, Clark nos ayudó a llevar las cosas a otro nivel en nuestros propios planes. No dejes que se humille. Por eso puedes tomarte el tiempo de pedirnos un análisis de bestias. Nuestro repertorio de diferentes planes de bestias siempre se está expandiendo. Pero nuestros planes de bestias individuales son muy únicos, ya que están hechos exactamente a la medida de la bestia con el máximo enfoque. Isa se aseguró de tomar un poco el control y enfatizar lo que podían hacer por las personas. Dudo que esté buscando un plan bestial. Quiere vernos pelear. Ya que puedo hacer eso y algunas otras cosas, es mejor dejarme eso a mí. Ralph estaba un poco más impetuoso de lo habitual. No era que quisiera centrarse más en sí mismo, sino que le molestaba que Isa solo se centrara en el análisis de las bestias y los planes de crecimiento. Ralph les dio una opción de forja ahora. Una pequeña debido a sus habilidades limitadas, pero estaba mejorando bien en comparación con los muchos años que le tomaría a alguien alcanzar su nivel actual. También se ofrecen servicios de curación junto con algunos trabajos menores de forja. Podemos fabricar algunos materiales. Pero me gustaría preguntarle sobre alquimia, señor Gold. María sonrió levemente mientras esperaba ver cuál sería la respuesta. Mientras tanto, el subdirector Gold estaba muy desconcertado al ver las diferencias de personalidades. Parecía que este tipo de grupo no debería fluir en absoluto. Incluso estaba mirando a Brad, que había seguido manteniendo los campos de entrenamiento cerca de ellos en su mira sin prestar ninguna atención.
Entonces Reese se centró en la palabra instructores de la misma manera que Brad. Todo llegó a una conclusión extraña cuando se dio cuenta de que Gerald aparentemente estaba tratando de volverse invisible y no hacer ruidos. Era extraño ver a alguien entrenando sus habilidades para esconderse sin la ayuda de una bestia y, por lo tanto, al aire libre. Como puedes ver, tenemos una variedad de habilidades dentro del negocio que hemos reunido. Puede que sea un poco mayor que mis colegas, pero todos tenemos un alto estándar para nosotros mismos y para los demás. Debes saber que podemos ofrecer nuestros apellidos, pero no nos limitan. Así que será muy esclarecedor estar aquí, donde los apellidos palidecen en comparación con los logros. Ya vi los registros de piedra que había más adelante. Son muy interesantes. Ella había estado observando todo. Su atención se había centrado en 5 grandes pilares de piedra que se alzaban hasta el techo de la cueva. La razón por la que se había centrado en ellos era porque destacaban. Le permitían leer las palabras que decían. Estos son los pilares del logro. Como habrás notado, son muy importantes para nuestra academia. Y sí, independientemente del apellido, esto importa más aquí. Gold estaba muy contento de ver que el extraño grupo era muy similar a lo que él y toda la academia creían. Era por eso que Terra City podía permanecer algo pacífica. Nos centramos en los logros, nuestros propios torneos aquí permiten que los estudiantes crezcan por sí mismos. Algunos récords de culturismo, cooperación con bestias e incluso eventos no relacionados con la batalla como la forja están aquí. Si logras obtener la aprobación de varios profesores, estudiantes y competencias dentro de la academia, tu nombre aparecerá en estos pilares. Significa que eres el mejor estudiante de esa categoría y mereces respeto. No puedes obtener estas cosas haciendo trampa o usando influencias externas. Todo depende del esfuerzo. Por eso creo que nos gustará nuestra visita aquí. Podemos entrenar y crecer en Terra City como queramos sin necesidad de centrarnos en el drama. Y también sabemos que no permitirías ningún ataque o interferencia aquí. Clark vio al subdirector Gold asentir suavemente. Estaba contento de saber que Purple había entablado una buena relación y había compartido adecuadamente los valores de Terra Academy con estos estudiantes. Entonces, en ese caso, te mostraré los diferentes lugares que deseas explorar. Y como tenemos aquí a un futuro magnate de los negocios, debes saber que mañana por la noche habrá una subasta. A la mañana siguiente se realizarán las ventas generales a granel del reciente exceso de artículos y otras cosas. El subdirector miró a Isa y vio que ella apreciaba esto. No estaba tratando de adularla en absoluto, sino de aprovechar las fortalezas de los conocimientos que tenía. De ahí deduzco que tienes entrada a esta subasta y te gustaría traer invitados. Isa sabía exactamente lo que estaba sucediendo. Exactamente, los invitados podrían venir conmigo y con los estudiantes de mi academia. 2 de ustedes pueden venir conmigo mientras que 2 de mis estudiantes. Me gustaría demostrar la calidad de la cooperación a los demás. Este era un espectáculo para asegurarse de que las familias superiores vieran que los estudiantes de primer año de la Academia Nova eran los únicos dispuestos a venir y hacer lo que otros no habían hecho. Visitar otra ciudad y academia. Construir relaciones en lugar de ignorarlos por completo. Ayudaría al subdirector a ganar poder, pero también expondría al grupo a algunas oportunidades. Los artículos de la subasta ni siquiera eran algo para mencionar. Entonces haremos planes al respecto. Pero parece que ya perdimos a Reese, Gerald y Brad en el área de entrenamiento. Clark observó cómo los 3 se dirigían hacia los grupos de estudiantes. Reese se dirigía hacia el instructor de espada, Brad hacia el estudiante que usaba un escudo y Gerald parecía estar tratando de escabullirse entre la multitud de estudiantes sin que lo tocaran. Práctica de esquivar y escabullirse. Ah, hablé demasiado. Es una mala costumbre. Pero está bien. Déjame mostrarte las forjas de la academia. Son bastante grandes debido a su producción de armaduras y armas para estudiantes. Pero siempre hay pedidos que cumplir. Sin embargo, el ambiente es un poco duro. Ralph resopló un poco y llamó a su jabalí fundido. Podemos manejar situaciones difíciles, pero tus estudiantes pueden seguir nuestro ritmo. Grace y yo podemos calentar y enfriar cualquier metal que nos lances.
Grace había estado observando en silencio toda la academia. Ahora que había salido de ese pensamiento de asombro, estaba muy avergonzada de que la detuvieran de esa manera. Pero el pinzón de hielo gorjeó levemente para que todos comprendieran que disfrutaba mucho de los elogios de Ralph. Bueno, no te detendré. Si deseas avanzar rápidamente, la entrada es ese edificio de allí. Tenemos la forja excavada un poco más profundo para cortar una pequeña corriente de magma que viene de las profundidades de la Tierra. Nos permite métodos de forja únicos y también aporta energías únicas para que los metales las absorban. Pero, ya se están yendo. Aunque espero que sea para bien. El subdirector comenzó a sentir que se estaba perdiendo en la conversación más de lo habitual. Alardear de la academia de la que formaba parte podría ser su mayor debilidad. Podemos conocer a los estudiantes de sanación y alquimia. Isa y ella documentarán las hierbas mientras yo pregunto sobre las bestias que podrían ser mi próximo compañero. Clark normalmente hará lo suyo. María seguía siendo educada, pero el subdirector sintió que se estaba conteniendo. Que los estudiantes que se fueron antes que él eran mucho más agresivos en su aprendizaje de lo que él entendía a primera vista. Por supuesto que podemos. Puede que no lo hayas notado, pero tenemos un edificio de academia dentro del jardín. Es más pequeño porque solo lo puede usar un grupo más pequeño de estudiantes. No muchos se centran en la curación medicinal o la alquimia aquí. Es raro para nosotros, ya que nos centramos en el combate y la forja. Pero te prometo que son muy buenos. El subdirector Gold comenzó a caminar con un poco más de concentración mientras charlaba. El grupo que se fue comenzó a escuchar un poco más sobre las historias de la Academia Terra de lo que pensaban. Capítulo 463, Profesor famoso. Aunque el camino de regreso a los jardines que habían visto antes no reveló mucho, Clark estaba seguro de que encontrarían muchas cosas interesantes. Era simplemente la sensación que tenía cuando miraba los hongos enormes y las plantas de colores apagados que los rodeaban. Para cualquiera, esta sería una extraña mezcla de plantas y hongos que no deberían estar esparcidos aquí y allá. Pero cuando el grupo observó, notó una extraña organización. Algunos de los hongos con sombreros grandes estaban creciendo de tal manera que el agua que goteaba de los sombreros caía sobre ciertas plantas. Veo que te has dado cuenta. Estas plantas y hongos los cultiva la mejor herbolaria que tenemos. Ha ganado muchos premios en varias ciudades por ser capaz de cultivar hongos y hierbas raras que otros no podrían cultivar. Si bien se la considera una especialista en hierbas cavernosas, es capaz de aprender mucho con solo ver una hierba. Pero sus métodos no siempre son fáciles de replicar. El subdirector Gold estaba ciertamente alardeando. Eso era justo lo que él o cualquier persona querría hacer con una figura prominente dentro de su ciudad o academia. Sin embargo, Clark captó las pistas que le dieron. Era muy fácil entender que este herbolario sería extraño. Un excéntrico. ¿De qué otra manera podrían hacer cosas tan alejadas de la norma? La herbolaria Gloria Trim. ¿De ella estás hablando? Si está aquí, entonces ha dejado de viajar por el continente y publicará la próxima edición de su revista de investigación. Ella supo de inmediato con quién estaba conversando. Mientras ella observaba a Isa, Clark y María, se dio cuenta de que los demás no eran tan expertos como ella. Ella publicaba constantemente diarios que explicaban sus viajes. Si bien se centraban en las hierbas que cultivaba o en las especies interesantes de hierbas que encontraba, lo que me interesaba era su investigación. El estilo con el que registraba y evaluaba las cosas era lo máximo. Me esfuerzo por reproducir su atención al detalle. Para mí, eso es una inspiración. Ella nunca había mencionado a nadie a quien idolatrara. Entonces deberías estar aún más feliz de saber que ha estado dando clases últimamente. Impartirá una clase por semana a la que podrá asistir cualquier estudiante interesado. A partir de ahora, está permitiendo que la clase ayude en uno de sus jardines personales. Ese edificio de allí es uno que ella mandó construir. Está hecho de piedra de río que permite que crezca una determinada especie de hongo viscoso. Son la comida favorita de su bestia. El jardín que tenían frente a ellos pareció abrirse y mostrarles un gran edificio de piedra. Estaba hecho de múltiples rocas de roca.
El río las había alisado durante muchos años, pero aún más lo eran los pequeños hongos marrones que aparecían en las grietas. Desde donde se encontraba Clark, eran diminutos y no serían útiles. Sin embargo, también parecían muy delicados y suaves. Un solo toque y podrían desmoronarse. Hongo viscoso, raro. El hongo viscoso solo crece durante una sequía o en condiciones ideales. Crece en rocas expuestas del río, absorbiendo la humedad oculta en ellas. Explota al menor contacto, lo que hace que escapen las esporas viscosas. Son ideales para cualquier poción de resistencia si se pueden calentar y hervir en grandes cantidades. También pueden desintoxicar ligeramente la sangre de las sustancias químicas que el cuerpo produce durante el ejercicio. Ayudará a la regeneración de los músculos a largo plazo. Estos hongos viscosos son la comida favorita del duende hongo. Una pequeña bestia de tipo agua que desarrolló un tipo único después de consumir grandes cantidades de hongos. No se puede llamar tipo hongo, sino una bestia única de tipo dual agua y planta. Algunos duendes hongos se esconden entre los hongos y también parecen uno. A menudo cultivan sus propios jardines de hongos personales para alimentarse. Si es posible, deberíamos pedir algunos de esos hongos. Clark miró a Isa. Tienen una buena capacidad para usarse en pociones de resistencia, pero también son buenos para ayudarnos a curarnos del daño muscular durante el entrenamiento. Será una buena medicina a largo plazo para nosotros. Es un buen ojo, si alguna vez vi uno. Siéntete libre de explorar y buscar a la profesora Gloria. Ella estará en algún lugar por aquí. Como puedes ver, todos los estudiantes están en sus propias tareas. El subdirector Gold parecía estar contento de haber despedido a todos hacia los lugares a los que quería ir. Mientras las chicas se preparaban para iniciar su búsqueda, Clark se encontró con el subdirector por un momento. No quiero presionar demasiado, pero ¿por qué vino a vernos el subdirector? Eso era lo que había querido preguntar desde hacía tiempo, pero se lo había guardado para sí mismo, ya que podría causar estrés innecesario al resto del grupo. Tenían que entrenar y hacerse más fuertes. Porque ahora estoy a cargo de la academia. Es mejor mostrar la mejor cara, ¿sabes? Parecía que Gold estaba evitando la pregunta un poco más de lo que debía. Sí, pensé que eso funcionaría con el estudiante básico, pero por tu cara ahora eres más cauteloso. Entonces ya deberías saber una cosa o dos sobre las mazmorras más grandes. Los pisos no registrados y las bestias que nunca vemos. Todos deberían hacerlo. Cada ciudad enviará a sus mejores hombres para mantenerlos bajo control. Pero es un secreto bien guardado dónde están y qué podrían contener. El hecho de que existieran mazmorras enormes nunca fue un secreto. Todos sabían que estaban en algún lugar. El director es lo suficientemente fuerte como para adentrarse bastante en una mazmorra en particular. Se fue hace un mes y ha estado allí desde entonces. No es extraño que haya estado allí durante tanto tiempo. Pero es más seguro mantenerlo en secreto. Su grupo es importante en función de los nuevos aliados que tiene nuestra ciudad. No hacemos la vista gorda ante aquellos que piden ayuda. Especialmente porque el más brillante de Nova está aquí. Ahora, me iré para ocuparme de algunos asuntos. Disfrute de su tiempo aquí y aprenda todo lo que pueda. Recuerde, elija a uno de su grupo para que se una a usted en las subastas dentro de un día. Cuando Gold se fue, Clark asintió levemente. La mazmorra a la que fue Alexander era algo muy importante. Recordó que Alexander había ido a hacer eso antes de esto. Pero el hecho de que el director de Terra Ademi también estuviera a cargo de una gran mazmorra desconocida era un poco demasiado coincidente. Parecía que había más, pero no había forma de probarlo. Simplemente le carcomía a Clark. Clark llegó a la conclusión de que necesitaría tiempo para averiguar más cosas y se adelantó para encontrarse con las chicas nuevamente. Pensó que tendría que ir a la subasta, pero parecía que el subdirector Gold ya había visto que iría como líder. Ahora Clark tenía que elegir a otra persona para que fuera. Pero si no llevaba a Isa, sería una tontería. Ella podía negociar los precios mejor que nadie y además tenía un gran conocimiento sobre productos. Ella podría ver algo que él no veía. Y entonces,
Esa fue la pregunta que Clark se hizo cuando las tres chicas notaron que había regresado. Apenas habían llegado a unos pocos metros de donde las había dejado. Habían estado esperando. El subdirector vino a nosotros en lugar de los asistentes o profesores porque recientemente ha negociado nuevos aliados con otras ciudades. Yo diría que son las ciudades Nebbiole y Nova. Por lo tanto, diría que el señor de la ciudad de Terra también es el mismo y que tenemos más aliados. Pero lo que me preocupaba. Clark hizo una pausa. Sabía que los demás ya sabían lo que le preocupaba. Es posible que se necesiten varias ciudades que nos ayuden a destronar a la familia Mourne. Lo sé. Tienen sus garras muy adentro con otras familias que quieren tomar el control de otros lugares. Vi a muchos grupos diferentes entrar y salir de la mansión mientras viví allí. Tiene sentido que Nova sea más un hogar que un palacio de control para ellos. María parecía decepcionada. Casi como si sintiera que había insultado a todos al no saber más. Entonces deberíamos tener cuidado mientras estemos aquí. Terra City no ha sido tocada y nunca ha tomado partido. Ahora muchos de ellos se han puesto del lado de la familia Mane para ayudar a eliminar la corrupción. ¿Qué crees que significa eso? Clark y los demás lo sabían. Entonces, vayamos a ver al profesor y aprendamos mientras podamos antes de que alguien se entrometa. Podemos aprovechar al máximo el tiempo que tenemos antes de que alguien se pelee. Isa sabía que alguien podría causarles problemas. Por lo tanto, era como un reloj que hacía tic-tac. Cuanto más perdieran el tiempo, menos tendrían. Eso les dio a todos un mejor impulso para concentrarse. Especialmente porque Clark sabía que el aula de Riverstone no era en absoluto el lugar donde encontraría a este excéntrico herbolario de hongos. Capítulo 464, Enfoque dividido. Los estudiantes parecían estar podando ciertas hierbas mientras otros arrancaban algunas que se habían multiplicado con el tiempo. Fue muy interesante ver los diferentes niveles de habilidad en lo que respecta al aprendizaje de los estudios de herbolaria por parte de los estudiantes. Sin embargo, definitivamente eran de diferentes años. Los más jóvenes parecían estar trabajando con las hierbas más seguras y recibiendo orientación directamente de los estudiantes mayores. Este estilo de aprendizaje significaba que muchos tendrían que confiar unos en otros para asegurarse de que las cosas se hicieran correctamente. Eso, y el hecho de que podrían aprender de los errores que sus mayores habían cometido antes que ellos. Parece que muchos estudiantes llevan sus hierbas hacia ese bosquecillo. Ella estaba segura de que había algo más en lo que respecta a las extrañas plantas con forma de bambú. Nunca he visto esa planta. Sé cómo es el bambú. Hay animales que se lo comen, así que he visto que lo venden. Pero es más un parecido que otra cosa. Isa quería ayudar identificando la hierba, pero cuanto más se devanaba los sesos, menos descubría. Bambú esponjoso, ultra raro. El bambú esponjoso no es en realidad una planta, sino un hongo que puede copiar la apariencia del bambú para que los depredadores que lo consumen puedan consumirlo también, ya que produce pequeñas bolsas de esporas que solo pueden liberarse al ser consumidas. Son capaces de absorber grandes cantidades de agua. Esto ayuda a los animales que las consumen a digerirlas más rápido, pero también les permite obtener energía de tipo agua muy densa. Si se las refina a través de medios alquímicos, se pueden convertir en lo que se conoce como una poción potenciadora de agua. Isa, ¿qué es una poción potenciadora de agua? He oído hablar de ellas y se trata de bambú esponjoso. Ese es un ingrediente de esa poción. Acabo de recordarlo. Clark era un poco malo en ocultar esta pregunta de esta manera, pero a las chicas no les importó. Estaban más emocionadas por escuchar más sobre el bambú esponjoso que por cualquier otra cosa. Una poción potenciadora de agua es una poción que se utiliza para hacer que una bestia experimente una mayor tasa de consumo y control de la energía de tipo agua. Se utiliza para ayudar a una bestia a comprender sus habilidades y, al mismo tiempo, para ayudar al domador a adaptarse a la energía de tipo agua que proporciona la bestia. Se considera muy valiosa porque solo unos pocos alquimistas de nivel superior pueden elaborar una poción de este tipo de manera constante. Se venderán en subastas de alto nivel según la calidad de la poción. La suave respuesta provino de alguien que estaba detrás de la cortina de bambú esponjoso.
La voz le recordó a Clark a un cuidador. Alguien que estaba completamente concentrado en el objeto de su cuidado pero que había sido capaz de responder lenta y cuidadosamente al entorno que lo rodeaba. No estaba completamente concentrado, pero aún así escuchaba. Estos bambúes esponjosos solo podían crecer en los bosques de bambú de unas islas. Por eso también hay animales que solo viven allí. Pero los bosques de bambú aislados solo pueden albergar una cierta cantidad de hongos de bambú esponjosos. Así que pude cultivar algunos aquí y trasplantarlos a los enormes bosques de bambú de una masa de tierra más grande. Esto proporcionó alimento a un animal casi extinto y también permite cosecharlos como materiales. Usted es la profesora Gloria. María estaba muy contenta de que hubieran logrado encontrar a la profesora. Así es. Estaba aquí esperando a que los estudiantes trajeran sus tareas. Ha llevado un tiempo que el jardín vuelva a tener un equilibrio perfecto. Ahora estamos podando los frutos de eso. Luego entregaré las hierbas, los hongos e incluso algunos hongos al laboratorio del alquimista. Está debajo del jardín, ya que usamos ciertos hongos para filtrar el aire allí. La profesora Gloria todavía estaba completamente concentrada en el bambú esponjoso del que estaba cortando pedazos. Parecía como si tuviera dos mentes. Una enfocada en el cuidado de las hierbas y otra inmersa en la conversación. Eres de la Academia Nova, evité tu ciudad mientras viajaba. Demasiados problemas. Pero aquí estás. ¿Por qué? Ahora bien, aquí fue donde todos dudaron. No creían que una figura tan venerada por múltiples ciudades los desagradaría porque eran de Nova, pero no tenían ningún problema con eso. Clark entendía muy bien por qué alguien podría sentir desagrado por su ciudad. Si bien no podemos cambiar el lugar donde nacemos, sí podemos cambiar el palacio en el que crecemos. Durante el reciente torneo, los estudiantes de primer año con los que me alío y yo misma hemos abandonado nuestra ciudad. Hemos ganado reconocimiento en los negocios, en lo personal, y hemos luchado para poder estudiar en otro lugar. Esta es una faceta de nuestros objetivos para alcanzar un punto de inflexión adecuado en el crecimiento de Nova en su conjunto. Ella habló con una seriedad casi fría. No se había inmutado en absoluto cuando la profesora Gloria había mostrado su desagrado por Nova City. Estudiaremos aquí para fortalecer nuestros cuerpos, sin embargo, tienes muchos premios importantes en el mundo que conocemos y deseaba conocerte. También necesitamos conocimientos sobre herboristería, alquimia y bestias que serían ideales para la alquimia. Es por eso que vinimos aquí antes de centrarnos en el crecimiento corporal. De lo contrario, tengo una nota personal. Las últimas palabras fueron suficientes para demostrar que ella estaba temblando de tono serio. Gracias por tus estudios. Tus diarios fueron la base para crear el mío. Por eso pude registrar cada una de las cosas por las que pasaron mis whips antes de volverse mucho más prominentes y poderosos. También es por eso que pude crear un lugar para mí con mis amigos. Entonces, no son los mismos niños que vi la última vez que me acerqué a Nova. La profesora Gloria dejó lentamente el par de tijeras de podar que estaba usando para cortar los trozos más pequeños del bambú esponjoso. Jóvenes pero fuertes, podemos encargarnos de lo que necesiten aquí. Pídanles hierbas y cosas así a mis estudiantes. Para las otras respuestas, pueden consultar la biblioteca dentro del aula. Las bestias favoritas de los herbolarios y los alquimistas están documentadas en el estante 3, fila 5. Pero, por favor, también dejen un diario suyo para que lo lea. Puedo darles notas sobre qué más podrían querer documentar. Aunque parecía que la profesora Gloria había cambiado de enfoque, todos se dieron cuenta de que no solo estaba haciendo dos cosas. Había estado hablando con ellos y cortando el hongo. Eso estaba claro, pero además, había un pequeño hongo con una pluma que registraba cosas justo a su lado. Gran duende hongo, ultra raro. El gran duende hongo solo puede crecer a partir de un duende hongo cuando ha crecido, consumido y mutado más de 10.000 especies de hongos. También depende mucho del cuidado de su domador porque requiere que su domador filtre energía constante. Esto se debe a que sobrecargará fácilmente su cuerpo con la energía única de la planta hongo y la energía del agua. Por lo tanto, el domador se convierte en un controlador muy afinado.
El gran hongo adquiere la capacidad de controlar las esporas de muchos hongos. Puede cultivarlos en cualquier lugar temporalmente, lo que lo convierte en un oponente muy difícil de combatir. Sin embargo, también puede usar esos hongos para crear un cuerpo más grande y realizar tareas muy complejas como escribir, cocinar e incluso tallar madera si es necesario. Muchos nunca verían un gran duende hongo, pero se considera un honor encontrarse con uno. Muchas de las especies que habitan en el bosque venerarían a un gran duende hongo, ya que sería el controlador del renacimiento de los árboles caídos y otras partes podridas del bosque. Clark estaba asombrado. Tenían información errónea sobre el duende hongo. Había crecido y nadie lo sabía. La profesora Gloria tampoco había dicho nada, lo que significaba que estaba ocultando su fuerza. Muchas gracias. Eso es lo que haremos. Y felicitaciones por tu duende hongo que está creciendo hasta convertirse en un gran duende hongo. La habilidad y la determinación para alcanzar ese nivel de cualquier cosa es más que notable. Esto logró que el gran duende hongo soltara la pluma que tenía en sus manos de hongo. Aunque todavía era muy pequeño, había estado concentrado en las notas que estaba tomando comunicándose mentalmente con su domador. Ahora estaba un poco sorprendido. Ja, un niño interesante. Seré un poco más generoso entonces. Te recomiendo que encuentres el hongo piedra. A medida que crece, atrapa pequeñas piedras en su sombrero. Si puedes encontrarlas y romperlas, puedes comerlas para aumentar en gran medida la reparación muscular y agregar altos nutrientes al cuerpo. La profesora Gloria parecía divertida. Una pequeña media sonrisa en su rostro. Pero ella estaba demasiado emocionada para compartir un diario con su ídolo y estaba presionando para salir. El resto del grupo parecía desconcertado por la extrañamente dividida de la profesora reconocida por muchos. Capítulo 465, Tener la culpa. Creo que se está dividiendo demasiado. ¿Cómo puede centrarse en nosotros, en sus hierbas y en las notas de su bestia? ¿Qué más estaba haciendo? María estaba segura de que esta mujer estaba demasiado dispersa. Alguien tenía que tener efectos secundarios negativos en su mente si iban a seguir dividiendo su atención de esa manera. Era simplemente un hecho. Supongo que es parte de una habilidad que ella y su bestia comparten. Pero se la considera un genio, no. Tal vez ahí es donde brilla. Era su capacidad de dividir su mente en diferentes tareas. Imagina que tuvieras un problema que resolver. Divide tu mente y resuélvelo de 3 formas diferentes. Tendrías una solución antes. Clark tenía la sensación de que esto se acercaba más a lo que hacía la profesora Gloria. Creo que tienes razón. Aunque la mayoría de los registros no comparten las habilidades de la profesora Gloria, se la conoce por lograr múltiples hazañas a la vez. Logró hacer crecer el coral burbujeante, la alga marina ondulada y descubrir las microflores marinas en una sola semana. Cada una fue más difícil de hacer que la anterior. Especialmente la microflor marina que se considera la flor de agua salada más pequeña jamás descubierta. Ella estaba en el cielo. Está muy feliz de poder leer las notas de sus ídolos. Creo que necesitas calmarte, tal vez estés demasiado emocionada. Isa se rió al ver que ella se alejaba constantemente de su estoica personalidad habitual. Desde que su hermano se había lastimado y el grupo la había ayudado a superarlo, ella había mostrado mucha más emoción. Especialmente cuando se trataba de compartir cómo se sentía sobre las cosas o cuáles eran sus objetivos. No entiendes lo mucho que puedo aprender de todo esto. Los diarios que puedo leer en ese estante serán mejores que cualquier cosa que puedas comprar. Son diarios de investigación personal que me enseñarán cómo dirigir mi investigación en el futuro. Ella estaba demasiado emocionada y se apresuró. Esto dejó a Isa, María y Clark un poco aturdidos. No esperaban que ella no pudiera contenerse y se precipitara directamente dentro del edificio de piedra del río. Disculpe, Clark se dio cuenta de que un estudiante pasaba por su lado. Cambió de tema rápidamente después de que ella se fuera corriendo. Estaba seguro de que podría llegar antes al entrenamiento si pedía un poco de ayuda. ¿Sabe dónde crecen los hongos de piedra? Hongo de piedra. ¿Quieres ir al jardín de rocas? ¿Por qué? El estudiante parecía pensar que Clark estaba loco.
Para el hongo de Guillaros. Le pregunté a la profesora Gloria y ella nos está dejando recolectar algunos para que podamos usarlos en el entrenamiento. Oh, bueno, buena suerte con eso. Si sobrevives, avísanos. No podemos acercarnos al jardín de rocas ahora mismo. Está justo al final de ese camino. Está marcado con un cartel pintado en rojo para advertir a la gente que lo evite. Esa bestia de enredadera rocosa es territorial. El estudiante miró a los tres y sacudió la cabeza. Se preguntó qué tan locas eran algunas personas. Tenemos que conseguirlo después de esquivar a otra bestia. Ese profesor quería que nos mataran. Isa estaba un poco frustrada. Les habían ocultado mucha información. No era justo en absoluto. Ya me lo esperaba. Parecía que nos estaba poniendo a prueba un poco después de que Clark se diera cuenta de que su bestia había crecido. Probablemente sea normal, pero podemos arreglárnoslas. La positividad de María era contagiosa. Pero Clark apenas había oído lo que decían las dos chicas. Ya estaba avanzando por el sendero marcado con el cartel rojo pintado. No tenía ninguna preocupación en lo que respecta a la bestia de la enredadera rocosa. El camino estaba bordeado de arbustos a ambos lados hasta que se detenía abruptamente y se convertía en un gran jardín de rocas. La disposición fue suficiente para demostrar cuánta educación se necesitaba para que esto sucediera. Algunas rocas se colocaron para forzar el flujo de agua a través de ciertas áreas, mientras que otras se colocaron para atrapar y acumular agua. Algunas incluso se colocaron para permitir que crecieran enredaderas y hongos únicos en ellas o en sus sombras. Fue una vista maravillosa al principio. Ahí está. La temida bestia de la vid rocosa. Clark señaló una roca, lo que hizo que tanto Isa como María se preguntaran qué estaba haciendo. Eso es solo una roca. Isa estaba segura de que Clark se había roto. Su mente se había hecho añicos de alguna manera después de todo este tiempo. Bestia de la vid rocosa, rara. La bestia de la enredadera rocosa es conocida por hacerse pasar por una roca. Es similar a un golem en el sentido de que tiene un cuerpo principal hecho de piedra dura. Esta bestia de tipo planta y tierra usa tierra y raíces para crear enredaderas rocosas que atacan. Luego atraerá a la presa hacia la roca que en realidad es su cuerpo principal y su boca. No son muy inteligentes hasta que se hacen mayores, lo que significa que a menudo se involucran en peleas tontas con cualquier bestia que se les acerque demasiado. Sin embargo, disfrutan del sol y a menudo se mueven hacia cualquier forma de luz que ven. También se distraen fácilmente con los cristales de energía luminosa. La mejor manera de luchar. Clark no leyó mucho más. Isa, pásame uno de los cristales de energía de luz que sobraron y que no hemos vendido. Voy a presumir un poco. Isa frunció el ceño un poco confundida mientras le entregaba el cristal de energía elemental de luz de nivel inferior a Clark. De un solo golpe, el cristal aterrizó junto a la roca. Antes de que ninguno de ellos pudiera hablar, 10 enredaderas hechas de piedra se levantaron del suelo y envolvieron el cristal. La roca se abrió de inmediato mostrando los dientes de piedra antes de dejar caer el cristal. Esa es la bestia de la enredadera rocosa y estará muy feliz por el momento. Cojamos esos hongos. Clark señaló los hongos en el suelo. Cuando las dos chicas empezaron a comprender lo que acababa de pasar, Clark se concentró en los hongos con forma de guijarro. Eran pequeños hongos con la tapa marrón. Había guillaros por todas partes e incluso dentro de ellos. Pequeños trozos de guillaros sobresalían aquí y allá mientras Clark los recogía. También notó que los guillaros que los rodeaban estaban cubiertos de esporas, lo que significaba que crecerían más en los próximos días. Por eso la profesora Gloria había estado de acuerdo con que se los llevaran. Pronto crecerían más. Mientras ocurría este acontecimiento, ya se había producido un ligero alboroto en otros lugares. ¿Qué demonios quieres decir con que no puedo tocar la forja? ¿Crees que eres lo suficientemente fuerte como para impedirme trabajar aquí también? Tengo todo el derecho de estar aquí. Tu subdirector incluso nos mostró el camino. Las palabras enojadas de Ralph fueron suficientes para poner nerviosa a Grace. Los dos estaban parados justo frente a la entrada de la forja donde un estudiante de la Academia Terra los había bloqueado.
Aquí están pasando más cosas de las que necesitan saber. En este momento nuestro estudiante mayor está forjando una pieza muy importante. No pueden interrumpirlo. Los estudiantes más jóvenes se mostraron muy firmes, pero tampoco compartieron cuánto tiempo llevaría ni cómo una sola persona podría hacerse cargo de toda la forja. Era una forja hecha para que 20 personas trabajaran a la vez. Entonces, una persona vale por 20. Eso es lo que estás diciendo. ¿Qué te parece esto? Abro la fragua con un crujido y dejo que mi bestia se coma todo el metal. Luego dejaré lo suficiente para que tú tengas la única que trabaje en la fragua. Así nadie volverá a interrumpir su precioso trabajo. Ralph se puso enfrente del estudiante. Los demás retrocedieron cuando el jabalí fundido pareció calentarse también. El ligero vapor tóxico que desprendía su cuerpo también fue suficiente para asustarlos a ellos y a sus bestias. Los estudiantes de primer año promedio, como los que estaban delante de Ralph, no tenían forma de contrarrestarlo. Era más fuerte y definitivamente más intimidante. Ralph, tal vez haya otra forja que podamos usar. No deberíamos destruirla, ya que no es nuestra. Grace era la voz de la razón. Pero lo que no se dio cuenta fue que Ralph solo estaba haciendo un espectáculo para atraer a más personas. En el momento en que se reunió una multitud, Ralph descubrió que había fácilmente 10 estudiantes más a los que se les había dicho que esperaran y que no habían abandonado el área. Miren esto, incluso Terra Academy y Terra City tienen niños ricos sin valor que obligan a todos a irse. Cuento 10 más que podrían estar allí trabajando. Entonces, todos entraremos y cuando alguien pregunte, díganles que Ralph de Nova Academy vino a arreglar las cosas. Al asumir la culpa directamente sobre sus hombros, Ralph había abierto la oportunidad para que los otros 10 también avanzaran en la forja. No tenían que preocuparse por enfadar a un domador más poderoso que ellos. Pero aún más, Ralph había utilizado su posición en los rumores del torneo para aturdir a los estudiantes en la puerta. Por eso era tan fácil entrar en la forja con gracia tras sus talones. A su vez, Grace estaba muy impresionada con el engaño en el que incluso ella había caído cuando Ralph estaba llamando la atención. Capítulo 466, Forjando confusión. Cuando Ralph logró entrar a la forja, él y Grace vieron un completo desastre. No era solo que la forja pareciera como si alguien hubiera estado desfilando por allí y causando caos, sino que parecía que alguien había estado usando todas las forjas en rápida sucesión a medida que avanzaban en el proceso de forja. Naturalmente, todos los que entraban se detuvieron. Nunca habían visto la forja en semejante estado. Pero lo que pronto se dieron cuenta fue que había alguien en la parte trasera martillando una gran armadura. Algo que debería haber llevado semanas fabricar, pero que definitivamente se había hecho en un día. El siguiente punto impactante fue que no se habían utilizado moldes. El hecho de que no se utilizaran moldes fue un duro golpe para todos los que vieron esto. El moldeado era la mejor manera de conseguir armaduras para los herreros más jóvenes. Podían utilizar los moldes para conseguir una forma general. A partir de ahí, podían centrarse en modificar, refinar y, después, ajustar la armadura a sus estándares. Hacer a mano alzada un conjunto de armaduras era algo reservado para los más habilidosos. Se las arregló para fabricar a mano un conjunto completo de armadura ligera en solo un día. Murmuraban cosas similares entre los jóvenes herreros que rodeaban a Ralph. Pero eso no impidió que Ralph siguiera adelante. En cuanto Ralph se paró frente a la persona que martillaba, el aire pareció calentarse un poco. El martilleo se detuvo y unos ojos con motas rojas miraron a Ralph. Eran lo que los libros de herrería de Ralph habían mencionado como un rasgo único que venía con cuerpos únicos. Aquellos que tenían un talento excepcional para la forja desde el nacimiento. Considerados un ejemplo revelador de alguien que ascendería más alto en el mundo de la forja. Ahora lo entiendo, tienes una constitución especial para la forja y abusas de ella para hacer un desastre y obligar a todos a salir de la forja. Bastardo arrogante. El comentario brusco de Ralph hizo parpadear los ojos salpicados de rojo. Cuando el chico se puso de pie, miró a su alrededor con confusión. Pagué a 4 personas para que vigilaran la entrada y repartieran algunas monedas por el alboroto. Necesitaba la fragua para completar mi examen.
¿Por qué soy yo el bastardo? Fue el turno de Ralph de parpadear y sentirse confundido. Cuando miró hacia atrás, descubrió que Grace estaba parada en la puerta y 4 estudiantes habían tratado de escapar en secreto. La única razón por la que no avanzaban era el hielo que había comenzado a formarse a pesar de que la alta temperatura en la fragua detendría la formación de hielo normal. Fue una demostración de destreza y fuerza elemental. Si bien Ralph sabía que Grace era muy fuerte debido al tiempo que pasó en Nebbiele creciendo con su bestia en el ambiente frío, no se había dado cuenta de la hazaña que había logrado. Pero ese iba a ser el caso ya que estaba concentrada en mantener a los 4 donde estaban. Entonces, ustedes 4, mocosos, se embolsaron las monedas que él les ofreció a todos los que vinieron a usar la forja hoy y pensaron que se saldrían con la suya. Los nudillos de Ralph crujieron cuando el jabalí fundido resopló y raspó el suelo con su pezuña. Todos sintieron que estaba a punto de estallar una pelea. Pero lo que no esperaban era que los muchachos se rindieran de inmediato. Solo queríamos el dinero. Podemos devolverlo. Te prometo que no lo gastamos en absoluto. Aquí. Fue nuestro error. Los 4 suplicaron por su seguridad mientras mostraban las monedas de plata que les habían pagado. Estaba claro que el muchacho que estaba forjando allí había pagado correctamente por el hecho de que monopolizara la forja durante el día. Odio decir esto, pero bueno, estaba equivocado contigo. Pensé que eras un mocoso corrupto que intentaba robar a todo el mundo. Así que voy a poner en orden a estos 4. Ralph tomó el dinero y comenzó a distribuirlo entre los demás. Vio que había logrado un cambio decente en todos sus sentimientos. Ahora estaban dirigiendo su animosidad hacia los 4 que habían mentido y habían intentado retener la compensación. Bueno, no pensé que eso sucedería de esa manera. Solo necesitaba espacio para fabricar una armadura en el menor tiempo posible. No me preparé adecuadamente para el examen final. Me graduaré antes que mi clase. Las palabras fueron medio murmuradas mientras el chico hablaba. Definitivamente era mayor que ellos al ser un estudiante de último año, pero también era extraño. Por lo que Ralph pudo ver, el chico tenía múltiples cicatrices de quemaduras pequeñas y el pelo muy corto, probablemente debido a los peligros de incendio en una fragua. Pero también tenía un físico bien desarrollado por trabajar en la fragua. Además, los ojos que Ralph había notado que sobresalían estaban enfocados en la armadura que estaba fabricando. Tanto es así que Ralph no pudo evitar preguntarse qué veía diferente. Escucha, estaba terminando de tallar la última runa aquí. Luego limpiaré y me iré. Está bien, ¿verdad? Parecía que el chico era bastante agradable, lo que hizo que Ralph se sintiera un poco peor por acusarlo. Te ayudaré a limpiar. Tómalo como un favor que te devuelvo, ya que llegué con demasiado calor. El jabalí fundido inmediatamente comenzó a comer los pedazos de chatarra mientras Ralph comenzaba a guardar las herramientas. ¿En serio? En ese caso, mi nombre es Mest, tuve que usar las forjas para hacer diferentes partes para poder ensamblar esta armadura correctamente. Me las arreglé para darme cuenta de que si la ensamblaba a un ritmo más rápido, las runas fluirían mejor. Si pudiera hacer todo de una vez, tendría una runa perfecta, pero eso es dentro de unos años. Por ahora, tengo una armadura de nivel medio. Probablemente se considere una nota decente para el examen. Sin embargo, parecía que Mest no pensaba que fuera lo suficientemente buena, una actitud normal para un herrero que quería ser mejor. Soy Ralph y ella es Grace. Puedo forjar, pero todavía estoy en lo básico. Grace me ayuda a enfriar y también a calentar más la forja. Mi compañero derrite metales y puede crear aleaciones básicas para convertirse en lingotes mientras manipula cualquier humo o ácido tóxico. Toda la ira de Ralph se había evaporado en este punto. Grace también había dejado que los 4 estudiantes se fueran corriendo ya que los otros habían comenzado a apuntarlos. Los otros estudiantes también se habían ido en busca de los 4 anteriores. Entonces esa bestia puede comer metal y derretirlo. Incluso tiene efectos ácidos que controlan los vapores venenosos que provienen de ciertos metales y materiales. Eso es asombroso. Mest miró fijamente al jabalí fundido que exhalaba un poco de humo por la nariz. Parecía que le gustaba el elogio repentino.
Mi bestia es un poco diferente. Se llama hombre de fuego. Básicamente es fuego viviente. Toma combustible para crecer y lo convierte en su cuerpo. Siempre está ardiendo, pero puede controlar la temperatura de las llamas. Como usé toda la forja, se apoderó de todas las llamas. Un solo cuerpo se separó de las llamas de la forja y se paró junto a Mest. Aunque Ralph había creído que su jabalí fundido sería una de las mejores bestias posibles para un herrero, no había esperado una bestia como esta. Un hombre de fuego era una bestia que nunca había visto antes. Pero el hecho de que pudiera fundirse y apoderarse de las llamas de cualquier fuente siempre que tuviera combustible era asombroso. Eso significaba que Mest siempre podría forjar con la temperatura óptima. Este es mi pinzón de hielo. Puede enfriar cosas para Ralph, como aceites o incluso metales. Pero con la afinidad del viento también podemos hacer que el fuego sea mucho más caliente. Grace se alegró de participar al ver que la combinación de ella y Ralph igualaría lo que hacía el hombre de las llamas hasta cierto punto. Controlar la temperatura de las llamas. Así es como se trabaja con las temperaturas de las llamas. Eso es genial. Yo tendría un asistente, pero cada vez que avanzaba, ellos se quedaban atrás. A veces me muevo un poco demasiado rápido. Mest se mostró un poco solemne, pero se alegró de ver a dos bestias interesantes que trabajaban bien juntas. No le importaba que parecieran ser opuestos. Entonces, ¿quieres ver mi armadura? Es bastante genial, ¿verdad? Parecía que Mest no guardaba ningún rencor hacia Ralph y Grace. Incluso se olvidó de los 4 estudiantes que habían intentado estafarle dinero a otros. Lo único que a Mest parecía importarle era la falsificación. Prueba de que tenía algo único en él. Sin mencionar que tenía las habilidades para respaldar ese enfoque único en la falsificación. Si ustedes dos se quedan, pueden usar la forja. Yo solo necesito tallar runas para poder terminarlo fácilmente con otros alrededor. No necesito un silencio sepulcral. Esto era todo lo que Ralph y Grace necesitaban escuchar. Podían ver a alguien tallar runas por primera vez mientras también trabajaban en su propio lado del entrenamiento. En el caso de Grace, se concentraría en resistir las energías del fuego que eran lo opuesto a ella y al pinzón de hielo. Ralph podría resistir la experiencia de un valioso estudiante mayor con habilidades superiores a las de cualquier otra persona que hubiera conocido. Era una situación en la que todos salían ganando. Capítulo 467, 3 métodos de entrenamiento. Estudiantes de la Academia Nova. ¿Por qué están aquí? R.S., Brad y Gerald se dieron cuenta de que habían llamado la atención de 3 instructores que acababan de enviar a los estudiantes a hacer sparring junto con otros entrenamientos individuales. Para ser más duros. Brad no pestañeó y respondió sin pensarlo mucho. Eso era lo que buscaba y no tomaría ningún otro camino. Para perfeccionar la esgrima que mi familia había usado por generaciones. Para ser lo suficientemente fuerte como para manejar a mi compañero bajo cualquier circunstancia. R.S. fue más elocuente pero también tenía la vibración de su espada abisal como prueba de que también quería ayudar a su domador a volverse más fuerte. Necesito ser un explorador. Planeo esconderme y evadirme entre los grupos de estudiantes aquí. Sin usar las habilidades de mi compañero. Gerald había tomado una decisión diferente. Confiaba en la habilidad de su camaleón acorazado para volverse invisible para los ataques y la exploración. Pero el propio Gerald estaba muy por detrás en cuanto a habilidades físicas para esconderse y explorar en comparación. Los 3 instructores miraron a los 3 estudiantes de la Academia Nova que estaban frente a ellos con cierto escepticismo. Estoy bastante seguro de que son estudiantes de primer año que lucharon en el torneo. El instructor de espada miró a los 3 nuevamente con ojos conocedores. No pueden serlo. Ni siquiera son tan fuertes como los mejores de primer año que tenemos. Si lo eran, había que cargarlos. No pueden hacerle daño ni a una mosca. El más musculoso de los 3 instructores, el instructor de escudos, los miró desde arriba. Sus palabras hirieron a los 3 miembros del grupo lo suficiente como para hacerlos estremecer. Ya estás intentando que se vayan antes de que empiecen. Ese es el movimiento habitual de un musculoso. Se trata de ser duro y resistente.
Las artes del escudo son raras, lo entiendo. El tercer instructor era un instructor de fitness básico. Estaba claro que era el más joven de los dos, pero fácilmente el más en forma y poderoso en comparación. Únete a nosotros para hacer algunos ejercicios. Puedes entrenar como quieras o seguir lo que te digamos. Pero si crees que esto se acercará a lo que hace tu academia, te equivocarás. Cuando se trata de artes con espada, este hombre es capaz de vencer a todos los estudiantes a su alrededor sin recibir un solo golpe o rasguño. Este hombre nunca ha sido movido por un estudiante. Y quiero decir que su escudo ha absorbido todos los ataques sin moverse. El instructor de fitness señaló a Brad, que claramente había usado un escudo antes. El físico era muy similar al del instructor de escudo, por lo tanto, eso hizo que fuera fácil adivinar de qué sería capaz. Brad también se dio cuenta de esto. Aprenderé del instructor de espada también. Necesito equilibrar el escudo y la espada porque mi bestia es ambos. El armamento poseído se mostró desde el espacio de domesticación. Si bien el casco poseído era algo que muchos conocían como una de las bestias que aparecían en las mazmorras cercanas, el instructor no había visto esta forma antes. Un armamento poseído no era normal. Normalmente aparecería una forma diferente que era un conjunto completo de armadura poseída a medida que el casco poseído crecía. Un extraño que quiere usar ambos. Una espada más grande y un escudo más grande. Hierro negro. Sí, chico, puedes unirte. Pero tienes que manejar ambos métodos de entrenamiento. El instructor de escudo miró hacia abajo y asintió. Aprobó la bestia que Brad quería manejar. Especialmente porque ya podía ver que Brad se había preparado bien físicamente para hacerlo. Pero eso fue solo el comienzo. Entonces, vas a mostrarme ese estilo de espada familiar que usas. He visto espadas abisales antes. Son bestias que se encuentran en ruinas y mazmorras en ruinas alrededor de la ciudad de Terra. No me impresionan con sus cortes espirituales. También pueden descubrir fácilmente los ataques con espada que usan las energías del domador. ¿Qué te hace diferente? El instructor de espada no se había preocupado en absoluto de que el instructor de escudo ya estuviera diciendo que también ayudaría a Brad. Eso estaba bien. Pero en el caso de las espadas, era otra cuestión. Este estudiante que tenía ante él quería entrenarse en algo puro, solo una espada para atacar, defender y representarlo por completo. Eso significaba que no podía dudar en poner todo en la batalla por el estudiante que tenía ante él. Entonces, ¿qué quieres ver? Reese sacó lentamente la espada abisal y se preparó. El resto les dio espacio a los dos mientras el instructor de espada cogía una espada de entrenamiento básico. Estaba hecha de metal sin brillo que normalmente solo se centraba en el peso e ignoraba los posibles efectos dañinos. Todo. La respuesta simple estaba llena de dudas mientras el instructor de espada observaba a Reese tomar una postura. Pero cuando Reese comenzó a dar un paso adelante, los ojos del instructor de espada se iluminaron levemente. No fue la fuerza lo que le sorprendió, sino el hecho de que Reese tuviera una postura clara y controlada que le permitiera mantener el equilibrio. Esto era algo que normalmente los nuevos estudiantes no podían desarrollar durante el primer mes. La memoria muscular era difícil de inculcar rápidamente. Sin embargo, Reese tenía más que memoria muscular. Cuando Reese se lanzó hacia adelante y utilizó un corte lateral contra el instructor, este vio la fluidez en el movimiento que le permitió a Aris detener la espada y cambiar a un ataque penetrante sin dudarlo. El instructor de espada nunca había visto a alguien contrarrestar su esquiva tan rápidamente. Esto demostró que Reese tenía experiencia y un comienzo adecuado en el siguiente paso. Puedes ajustar y alterar tu estilo. Sigamos así. Ahora muéstrame qué sucede cuando te encuentras con solo un pensamiento de dónde podría estar tu oponente. La velocidad que mostró el instructor de espada superó fácilmente lo que Reese podía hacer. Tenía una velocidad muy baja en comparación con un adulto que había entrenado y luchado durante muchos años para llegar a este punto en su vida. Mientras los veloces movimientos y la velocidad ponían a prueba la percepción de Reese, Gerald sintió que lo habían dejado de lado. Deja de mirar cómo luchan los dos y observa sus pies. Estás viendo a un espadachín que puede pisar con fuerza y agudeza silenciosas.
Ese es el estilo que desarrolló. Se llama estilo de espadas chocantes. Un estilo que es rápido y silencioso, pero que también cambia a ruidoso y poderoso. Desestabiliza a los oponentes al cambiar de ritmo constantemente. Puedes aprender ese juego de pies. Silencioso y rápido. El instructor de fitness no había quitado los ojos de encima a Gerald mientras intentaba presenciar algunas de las pruebas que estaban realizando Reese y el instructor de espada. Había sentido que Gerald podría irse y entrenar solo. Eso sería un desperdicio. Completamente inútil, ya que Gerald había logrado reunir el coraje para presentarse justo delante de 3 instructores y solicitar unirse a su clase por el día. Puedo. No se puede aquí, muchacho, todo es cuestión de voluntad y cuándo. Así que empieza a copiar de a poco y con paso firme. Si vas allí después de observar su estilo de esquivar y de moverse un poco, encontrarás el espacio abierto para entrenar exactamente eso. Una plataforma de piedra entera desplegada con múltiples huellas de trabajo de pies comunes hechas. O puedes averiguarlo y usar múltiples huellas de trabajo de pies comunes para crear tus propios estilos de clasificación. El instructor de escudo señaló un lugar antes de agarrar un conjunto de lo que parecían ser chalecos. Y ponte esto. Son chalecos lastrados para tus propósitos de entrenamiento. Todos mis estudiantes los usan. Ya que eres un invitado, te daré uno más pesado. La sonrisa malvada solo era malvada para Gerald, ya que acababa de intentar quitarle el peso al instructor del escudo. Casi lo arrastró al suelo también cuando el instructor lo soltó. El lugar que se había señalado era uno que parecían estar utilizando varios estudiantes. Las piedras se habían colocado sobre una superficie amplia para crear una plataforma de piedra con lo que parecía ser demasiado espacio. Pero las pequeñas tallas en la parte superior resultaron ser algo invaluable. Las huellas que se colocaron eran patrones básicos de trabajo de pies que cualquier persona en el mundo podría aprender o encontrar fácilmente. Sin embargo, la idea de que todas pudieran colocarse aquí para que alguien pudiera seguirlas y modificarlas era brillante. Si Nova Academy hiciera algo similar, entonces podrían mejorar fácilmente la fuerza de los estudiantes más débiles de manera significativa. Y ni hablar de los estudiantes más fuertes. No creas que no te tomé en cuenta, niño. Necesitas las pesas más pesadas que tenemos. Por el aspecto de tu cuerpo, ya has entrenado tu fuerza física. Así que subiremos un nivel y comenzaremos un entrenamiento duro. Necesitarás un sanador después de esto. El instructor de escudos tomó una pesa de su anillo espacial y la colocó en el suelo. Eso contiene lo que llamamos aleación de vampiro. Son unos cuantos metales unidos que obligan a que las energías salgan del cuerpo. Tendrás que concentrarte en eso mientras entrenas tu cuerpo. Te ayuda a controlar la energía y las emociones. La naturaleza potencialmente llena de ira de la bestia de Brad, la domesticación del espacio y el estilo de batalla eran claros para un instructor tan experimentado. Dejó a los 3 del grupo con nuevas formas de entrenar y un desafío. Capítulo 468, Adición ideal. Ella, tenías toda la razón. Estos libros y ese diario son increíbles. Ojalá pudiéramos ver más diarios, pero una bestia solo nos dejó uno. Isa quería todo el conocimiento posible. Desafortunadamente, se habían topado con una bestia que vigilaba los cuadernos de la profesora Gloria. Ya lo dije antes, es un gusano contable. No intentes quitarle lo que sea que esté protegiendo. Solo aparecen en ruinas que tienen bibliotecas. Son muy raros y más fuertes de lo que crees. María sabía exactamente qué tipo de bestia era, pero Clark había hecho su análisis de todos modos. Gusano contable, ultra raro. El nivel ultra raro que tiene esta bestia tiene una buena razón. Además del hecho de que tiene una vida útil extremadamente larga, tampoco es un gusano en absoluto. En realidad, es una serpiente que adopta la apariencia de un gusano. Su tipo espiritual y vegetal le permite realizar un mejor mantenimiento y mover libros en una biblioteca. Sin embargo, no tiene las mismas habilidades que uno podría pensar de su mecanografía. En cambio, tiene muchas habilidades relacionadas con cualquier bibliotecario. Usarán estas habilidades para construir, mantener e incluso catalogar una biblioteca.
Su mayor sueño es permanecer rodeado de libros durante toda su vida. Debido a sus habilidades, se volverán más fuertes cuanto más tiempo mantengan una biblioteca y permanecerán en ella incluso después de que quienes la cuidan hayan fallecido. Esta es una de las pocas bestias que puede vivir sin un domador si su domador muere o muere. Estas bestias se vincularán espiritualmente a un libro específico. A menudo se les encuentra en ruinas de grandes civilizaciones o como bibliotecarios en las bibliotecas más populares. A veces encontrarán lugares con un denso conocimiento, como la casa de un investigador. Muchos otros lugares han captado su interés debido al conocimiento único registrado, como cuevas, campos de entrenamiento e incluso el bosque de poemas. La fuerza que tenía el gusano contable era mucho mayor de lo que parecía. Este era todavía joven con respecto a lo viejo que podía ser. El hecho de que no hubiera una vida útil definida hizo creer a Clark que no dependía de los mejores sino de los libros que guardaban. Eso tendría más sentido ya que su fuerza parecía basarse en la calidad y el tamaño de la biblioteca que guardaba. Dejando todo de lado, los libros que podemos leer libremente sobre alquimia y bestias que ayudan con las hierbas y la alquimia son demasiados. Todo este edificio de piedra del río está lleno de ellos. Clark se sorprendió mucho de poder entrar en un país de las maravillas como este. Para cualquiera que quisiera una casa de fantasía en un jardín místico, esta era la indicada. Estanterías empotradas en las paredes de piedra y en cada grieta posible, mientras que el exterior era un jardín místico de hierbas y hongos. Encajaba con la imagen de muchas cosas de su vida pasada. Pero también de muchos cuentos de hadas infantiles de esta vida. Estoy de acuerdo, es un lugar muy agradable. Ya encontré un libro que documenta las hierbas más vendidas de los últimos 10 años en función de las fluctuaciones. Clark quería seguir escuchando a Isa, pero descubrió que su mente había comenzado a derretirse cuando ella habló sobre las tasas y los cambios en los precios de las hierbas. Especialmente porque también hizo referencia a las enfermedades que comenzaron a afectar a la gente hace años y años. Aunque esta información tenía mucho valor, Clark no sabía cómo podría asimilar todo eso como lo hizo Isa. Se trataba simplemente de la falta de educación en lo que se refiere a temas mercantiles. Isa había aprendido sobre todo eso desde que nació. Para ella, era algo natural. Para Clark, era un misterio en el que no quería invertir en ese momento. Ella, ¿puedes prestarme más cuadernos en blanco? Tengo que escribir los usos medicinales de los hongos que ya vimos y copiar algunos de estos. Dudo que podamos comprar copias en todas partes. María ya estaba en una misión. Estaba revisando libros y encontrando cosas que sentía que tenía que saber. Sería un buen paso para ella convertirse en alquimista cuando encontrara una bestia que la apoyara. Lo más cómico de la escena fue que Lit y la anguila de medianoche la ayudaban a sacar libros de los estantes y mirarlos. Poco a poco, estaba creando una gran fortaleza de libros. Puedes llevarte, lo que quieras, yo lo haré. La concentración de ella se desvaneció mientras leía el diario de investigación que tenía en las manos. Por lo que Clark podía ver por encima de su hombro, era un diario del tiempo que la profesora Gloria pasó en una mazmorra llamada el Bosque Infinito. Una gran mazmorra con muchas bestias débiles. Pero era más conocida como una mazmorra con muchas variedades desconocidas de hierbas. Esto la convertía en un paraíso para los investigadores y podían maniobrar con seguridad. Las razones por las que ella estaba tan absorta y por las que el diario era extremadamente útil eran simples. El diario tenía el mejor método posible para registrar y llevar un registro de los nuevos descubrimientos. Ella estaba aprendiendo fácilmente a ajustar sus propios diarios. En ese mismo momento, incluso se estaba devanando los sesos pensando en el hecho de que tendría que reescribir todos sus diarios con una mejor calidad que antes. Especialmente los que vendían como planos bestiales. Con las 3 chicas distraídas, Clark comenzó su propio recorrido por la biblioteca de Piedra del Río. Quería encontrar algo que ayudara a todo el grupo a fortalecerse. Los hongos de piedra ya eran geniales, pero tenía la sensación de que podía mezclar más cosas. Encontrar mejores hierbas para ayudarlos a crecer a un ritmo más rápido. La única pregunta era si podría encontrar esas hierbas o encontrar esos métodos. Como los estantes estaban tan bien catalogados, pudo subir una pequeña escalera siguiendo las placas de cada estante.
Términos como plagas que se alimentan de hierbas, cultivo de hongos, registros del cultivo de hongos oscuros e incluso algunas secciones relacionadas con los venenos de los hongos se evitaron fácilmente. Buscaba algo un poco más especializado. Cuando Clark vio la placa que decía meditación en movimiento, se detuvo en seco. Esto es lo que necesito. Su pequeño arrebato hizo que Schai, que dormía sobre su hombro, se animara. Tenía curiosidad por saber dónde estaban y qué estaba pasando. Había insistido en que estaba fuera en lugar de estar en el espacio de domesticación donde Debbie y Cream descansaban para almacenar más energía dentro del espacio. Acabo de encontrar algo bueno. Estos libros tratan sobre el fortalecimiento del cuerpo y la mente en conjunto. Sabía que tenía que haber registros de alguien más meditando mientras se movía, pero hay tantos libros sobre intentos y estilos de artes marciales únicos que lo utilizan. Schai simplemente inclinó la cabeza ligeramente. Había estado sobre su hombro evaluando con su disfraz de muñeca. Pero como no había nadie alrededor, estaba mostrando su verdadera apariencia con una actitud muy confusa. Este libro trata sobre los movimientos espirituales. Clark miró los primeros capítulos y se dio cuenta de que se trataba de un estilo de meditación y movimiento que ayudaba a alguien a aprender a moverse mientras dejaba que sus energías internas fluyeran a través del cuerpo. Si bien la idea parecía simple, en realidad era muy difícil. Esto era similar a lo que Clark había logrado replicar a pequeña escala, sin embargo, no podía usar este libro porque su estilo era un estilo de lucha. Si cambiaba, estaría comenzando desde el principio. Intentos de golpear con el alma, el proceso del movimiento del flujo de agua, la vinculación con uno mismo y la bestia, ¿y qué es eso de la energía interna? Todos estos libros parecen intentos parciales o fracasos. Todos estos parecían inútiles para Clark. Un suave golpecito en el hombro hizo que Clark cambiara la forma en que miraba. Schai también había mirado y había visto a uno que podría ser bueno. Ya descubriste cómo leer. Lo estás haciendo muy bien. Clark le dio a Schai una palmadita en la cabeza. La mayoría de las bestias descubrirían cómo leer y comprender el lenguaje a través del vínculo con su domador, pero como Schai era la más joven de sus bestias, Clark pensó que le llevaría más tiempo. Esto es, flujo de energías de enlace. Esto parece mucho mejor. Clark abrió el libro que Schai había visto y se sumergió al instante. Los capítulos comenzaron con los conceptos básicos de la meditación y cómo los vínculos proporcionaban un flujo de energía. Pero también se adentraron en el flujo de energía que existía de forma natural e influía en el cuerpo del domador en todo momento. Incluso cuando estaba en movimiento. Todo se construyó en torno a la idea de que había una meditación subconsciente que causaba este flujo de energía en todo momento. Si alguien podía activarla correctamente, entonces podría meditar constantemente y permitir que su cuerpo aprovechara al máximo las energías compartidas de sus compañeros. Un complemento ideal a lo que Clark estaba construyendo. Capítulo 469, mucho tiempo. Aunque el enamoramiento con la biblioteca les llevó unas cuantas horas, Clark finalmente tuvo que poner un pie en el suelo. Había podido copiar lo que necesitaba saber y había encontrado 2 libros similares. Los consejos, los procesos e incluso las referencias fueron muy bien recibidos. Creía que muchas de las cosas que acababa de aprender le serían invaluables al crear su propia técnica de meditación en movimiento. Sus estudios parecían haber sido los más rápidos. Isa todavía estaba sentada con algunos libros, pero también mostraba algunos signos de estar empezando a quedarse dormida. Solo se podía absorber una cierta cantidad de conocimiento a la vez. Especialmente cuando se trataba de números y matemáticas. Esa era la mejor manera de calmar la mente de alguien y acercarlo mucho más al sueño. Básicamente, una habilidad oculta para dormir. La parte más destacada de sus estudios que Isa y Clark encontraron después de que él la devolviera a la realidad fue María. Su fuerte de libros había sido encontrado por el gusano contable y ella se había convertido en su supervisora más cercana. Cada vez que Lit intentaba tomar otro libro del estante, la detenía. Lo mismo con la anguila de medianoche, pero era más astuta y trataba de arrebatárselos de las sombras de María. ¿Qué lograste encontrar? Clark sabía que era una pregunta más difícil de responder, pero era la que tenía más sentido.
Especialmente porque María se había centrado en la alquimia y en las bestias que podían ayudarla. Demasiado. Tengo algunas cosas en los libros de los curanderos, registré varias técnicas avanzadas y hierbas. Pero no puedo escribir lo suficientemente rápido. Juro que hay mucho más escondido aquí que nunca podré leer. Necesito conseguir más. La mirada ligeramente errática en sus ojos era de alguien que claramente había caído en la madriguera del conejo. María había quedado atrapada por su propia concentración. Sin embargo, cuando los dos vieron que María había logrado copiar suficiente información para llenar 5 de los diarios más gruesos que ella llevaba consigo, fue sorprendente. Había estado escribiendo frenéticamente para anotar toda la información más importante. Ah, y tendrás que buscar una bestia para mí. Todas las que leí aquí están relacionadas con el fuego o con la tierra. Aparentemente, una bestia alquímica de tipo espiritual es demasiado rara. ¿De qué se trata todo eso? Normalmente María se contenía un poco. Había estado más tranquila y silenciosa desde que conoció a Clark. Sin embargo, era simple. Se había adaptado a pensar más antes de hablar o actuar porque eso era lo que le gustaba de Clark. Siempre estaba reflexionando sobre las cosas antes de actuar. Sería un poco gracioso si se diera cuenta de que era vacilación para hablar mientras leía un análisis o intentaba pensar en lo que ya sabía para seguir adelante. Pero sobre todo debido al análisis. Creo que quizás te hayas sobrecalentado el cerebro. Es hora de que encontremos a ella y empecemos a entrenar. También podemos preguntar por bestias que puedan ser buenas para la alquimia durante el entrenamiento. Nunca se sabe lo que se puede encontrar. Clark era amable, pero vio que María todavía no estaba preparada para irse. Una simple mirada a Isa en busca de ayuda era todo lo que necesitaba. Si salimos ahora, podemos entrenar hasta desmayarnos. Entonces estaremos más cerca de la subasta donde seguro se venderán las bestias. Puede que veamos algo de inspiración o consigamos comprar un nuevo allí mismo. La insistencia de Isa fue suficiente para sacar a María de su extraño estado de ánimo y soltar un libro que el gusano contable volvió a poner rápidamente en un estante. Bien, ya están todos aquí. Necesito ayuda para escribir los planos de las bestias que podamos vender de nuevo. Si Isa va a venderlas, deben ser las mejores. Luego necesitaré ayuda para registrar mis planos personales y volver a investigar. Después de eso, podemos centrarnos en la información que he reunido sobre todas nuestras bestias y estilos de lucha. A partir de ahí, podemos ir a entrenar y concentrarnos en estas cosas más tarde. Los planes de bestias en los que todos trabajamos para poder vender son perfectos tal como están. Cuando crezcamos y atraigamos a más clientes que quieran una planificación de bestias en persona, podremos usar los mejores diarios. Para las ventas generales o subastas, podemos usar los que tenemos. Isa detuvo a ella en su lugar. La reescritura que había comenzado después de que ella se quedó sola para aprender de las notas podía ponerse en pausa. Si vendemos los mejores productos directamente a los clientes en persona, nos recomendarán a más personas. También les gustará el trato más personalizado y de mayor calidad. La explicación de Isa tenía mucho sentido para todos. Pero todos vieron que era una excelente manera de hacer que ella también se pusiera en movimiento. Aparentemente las bibliotecas a las que vamos son peligrosas. Podríamos quedarnos atrapados aquí durante días si no tenemos cuidado. Acabamos de perder 5 horas aquí al menos. Clark finalmente se dio cuenta de la cantidad aproximada de tiempo que habían estado allí. Fue algo impactante ya que no esperaba estar tan absorto. No es que realmente fuera un desperdicio, solo sentía que podrían haber hecho más cosas en tanto tiempo. Bueno, ya sabemos a dónde se fueron los demás, así que vamos a intentar ponernos al día. Isa se encogió de hombros un poco sabiendo que los demás definitivamente estarían donde los habían dejado. La forja y el área de entrenamiento. Si las cosas iban lo suficientemente bien, descubrirían que todos ya habían entrenado hasta sus límites, lo que sería perfecto para beber una poción rica en nutrientes y hacer que Lit los curara. A partir de ahí comenzaría la siguiente ronda de entrenamiento. Sin mucho más esfuerzo, Clark abrió el camino hacia el área de entrenamiento. Sin embargo, la forja fue su primera parada.
Sin embargo, el número de herreros que había alrededor parecía bastante reducido. Sin embargo, esta vista no le dijo nada al grupo. Tenía sentido que la única forja que el grupo había visto hasta ahora estuviera ocupada con estudiantes de herrería aprendiendo cosas. Lo que no esperaban era que era Ralph a quien estaban observando. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Clark a uno de los estudiantes que observaba a Ralph golpear con su martillo un trozo de metal al rojo vivo de forma extraña. Básicamente, este estudiante de último año estuvo aquí y trabajó en un conjunto de armaduras tallado con runas. Fue increíble. Pero después de que algunos bastardos intentaran quitarle su dinero, este chico de la Academia Nova llegó y lo arregló todo. Luego trabajaron juntos y ahora el chico ha estado forjando brazaletes. Lo más loco es que está tallando runas mientras el metal aún está blando y golpeado. Aparentemente es una técnica que el estudiante de último año le mostró que es perfecta para brazaletes. Pero este chico Nova ya lo está haciendo. Lo más extraño es que trajo a otra estudiante con él. Esa chica está controlando el calor con una bestia de tipo hielo y viento. No es un proceso de forja normal. Todos controlamos el calor con bestias de tipo fuego. Pero ese jabalí derrite metales y agrega materiales mientras que el pájaro de hielo controla la temperatura. Es tan extraño pero funciona tan bien. El estudiante ni siquiera apartó la mirada de Ralph mientras forjaba mientras hablaba. En cambio, se quedó mirando cómo le daban forma al brazalete mientras Ralph cambiaba de herramienta y Grace usaba la energía del hielo de su pinzón de hielo para enfriarlo ligeramente. Los dos trabajaban con una concentración intensa. El calor y el trabajo pesado de levantar metales claramente les estaba pasando factura a los dos. Ralph y Grace no solo luchaban contra el calor y el ambiente general de la forja, sino que también usaban energía mientras trabajaban. Ralph tuvo que manipular con cuidado los metales con las energías del fuego y el metal de su jabalí. De esa manera, podía darles mejor forma. Grace tuvo que manipular con cuidado las energías del viento y el hielo de su pinzón de hielo para enfriar o permitir que las llamas crecieran. Fue agotador mental y físicamente. ¿Qué están haciendo? Las tres chicas tenían problemas para ver por encima de todos de la misma manera que Clark, ya que era más alto que ellas. Pero Clark ya había comenzado a usar el análisis en las pulseras que podía ver que estaban terminadas. Pulsera de hierro brillante de recuperación poco común. La aleación de hierro brillante que se utilizó para forjar esta pulsera se calentó y enfrió a las temperaturas perfectas para crear una aleación de hierro brillante casi perfecta. Esto es difícil de hacer para muchos herreros novatos. Las sencillas y débiles runas de energía elemental talladas alrededor de la pulsera mientras aún estaba a altas temperaturas permitieron que las energías se filtraran y alteraran la estructura natural de la pulsera. Ahora, cada pulsera atraerá energías del espacio que la rodea para ayudar al usuario a recuperar energía. Esto permite que el usuario recupere su fuerza a un ritmo ligeramente más rápido de lo normal. Clark ni siquiera tuvo que adivinar por qué Ralph había comenzado a hacer esas cosas y por qué parecía tan concentrado. Clark solo deseaba haber podido conocer al estudiante de último año que ya no estaba. Parecía que necesitaba agradecimientos. Capítulo 470, Reunidos. Está hecho. Ese chico Nova y su compañero de forja acaban de hacer más de 10 de esas suaves pulseras talladas con runas. La exclamación provino de uno de los herreros de primer año que estaban cerca. Era más de lo que verían de cualquier persona del mismo año que ellos. Especialmente en su academia, que era más conocida por algunos de los productos de forja y metal. Ralph ha trabajado mucho. Es una lástima que tengamos que entrenar más. Clark caminó entre el grupo y miró a Ralph, que acababa de terminar el último brazalete de hierro brillante. Ahora apareces tú. Podrías haber llevado los lingotes que estaba haciendo antes. O haber ayudado a transportar la maldita armadura pesada que se hizo antes. Mientras Ralph refunfuñaba, tomó uno de los brazaletes de hierro brillante enfriados y se lo arrojó a Clark. Ya sabes lo que es esto. Lo supiste en el momento en que entraste y lo viste. No era ningún secreto que Clark podía entender las cosas bastante bien, pero era muy sorprendente que Ralph fuera capaz de entenderlo todo con solo una mirada.
Especialmente porque Clark ni siquiera se había dado cuenta de que Ralph podía estar lo suficientemente consciente mientras se empañaba para notar que había entrado en la forja. ¿Cómo estuvo el jardín de hongos y hierbas? Grace recordó a dónde habían ido los demás y estaba segura de que tenían algo interesante para compartir con todos. Pudimos encontrar algunos hongos y hierbas que serían útiles para el entrenamiento. La bestia alquímica que quiere María sigue siendo una pérdida por ahora. En su mayoría, solo sugerencias sobre lo que vive en el territorio de la ciudad de Terra. Clark se encogió de hombros. Estaba seguro de que María le diría mucho más a Grace cuando salieran de la forja. Está bien, ya terminamos. De todos modos, la audiencia me molestó. Ralph siguió quejándose mientras guardaba las herramientas que eran suyas y las pocas cosas que había logrado obtener mientras estuvo aquí. La parte agradable era que había muchos metales y minerales básicos proporcionados por la Academia Terra que cualquiera podía tomar y usar. Los herreros de los alrededores los habían compartido con gusto con Ralph solo para mirar. Espera, eso es todo por hoy. Los de primer año estaban un poco tristes al ver que Ralph se iba. No les importaba lo más mínimo lo que había hecho antes de llegar aquí, pero habían tenido la suerte de verlo forjar runas. Más aún, habían presenciado una técnica que creían que solo el herrero genio de antes podía usar. Sí, eso es todo. ¿Qué, crees que tengo suficiente energía para forjar todo el día? Necesito ir a entrenar para poder darle una paliza a algunas personas, le respondió Ralph al que había dicho eso. Pero a los otros herreros ya no parecía importarles que se fuera, ya que uno de ellos se había dado cuenta de que no podían probar lo que habían estado viendo. Nos han estado observando desde que llegamos. Pero dijeron que tallar esas runas era imposible sin mucho entrenamiento. Creo que simplemente no han estudiado lo suficiente ya que a Ralph le resultó muy fácil. Incluso descubrimos que si mi pinzón de hielo congela primero las herramientas de tallado, podemos obtener un mejor resultado cuando se utilicen para tallar en el metal blando y calentado. Grace tenía mucha más energía de lo que el grupo hubiera pensado. Pero al mirar a Ralph, se dieron cuenta de que él también la tenía. La apariencia aparentemente cansada de la forja era una fachada. Deberíamos ir a los campos de entrenamiento. Sé que cuanto más entrenemos, mejor. Sobre todo porque estamos bien preparados. También tenemos que evitar que Isa se preocupe por el dinero. Ha empezado a murmurar sobre monedas de oro y de plata para las subastas. Aparentemente quiere vender algunos de los planos de las bestias que hemos elaborado. Ella también se perdió un poco reescribiendo sus diarios. Clark miró a las dos chicas que podrían estar en otro planeta por lo que a ellas les importaba. Clark, solo quieren asegurarse de que todos estamos haciendo lo mejor que podemos. Si podemos conseguir mucho más dinero en una subasta, incluso en las subastas generales de la mañana, entonces podremos conseguir más materiales. Quieres llegar a la Academia Lunar después, ¿verdad? Tendremos que pagarle a alguien para que nos lleve volando sobre el cañón o, de lo contrario, tendremos que caminar por él. María tenía razón. La geografía de la zona en la que se encontraban no era nada que nadie no conociera. Mientras caminaban hacia el campo de entrenamiento después de que Ralph hubiera limpiado su espacio, hablaron sobre su viaje. Las grandes montañas bajo las que se construyó la ciudad de Terra y alrededor de ellas tuvieron que aplanarse en algún momento. Allí se formaron los enormes cañones a causa de la gran cantidad de agua que descendía de las montañas. El tiempo había creado un lugar muy peligroso e infestado de bestias que la mayoría de los comerciantes evitaban. Pero esto también era una bendición para quienes tenían bestias voladoras. Podían convertirse en un servicio de transporte. No sé qué haremos si no ganamos lo suficiente para alquilar al menos uno de los racks del cañón. Son las bestias más seguras para viajar por el cañón, ya que nacen en él y alrededor de él. A Isa le costó mucho convencerse de no optar por la opción más segura. Otras bestias eran más baratas, pero podían ser atacadas, ya que destacaban más. Podemos preocuparnos por eso después de que saquemos a Reese del suelo. Ralph detuvo a todos cuando vio que Reese estaba boca arriba jadeando como si no hubiera podido respirar en toda su vida. Eso es todo lo que puedes hacer, ¿eh? Tu habilidad con la espada y tu resistencia dejan mucho que desear.
Tienes una memoria muscular estricta y un ligero cambio que te permite ser más fluido en situaciones únicas. Eso sería bueno si no te faltara el conocimiento de otros estilos de espada. Solo has luchado contra el estilo de espada abisal de tu propia familia para domadores de bestias de espada abisal. ¿Qué más has aprendido? Mi estilo de espada de roca es solo uno de los 5 que conozco. No puedes contrarrestarlo. La razón. ¿Por qué no lo conoces? Necesitas experiencia en batalla y una segunda bestia tipo espada. Te recomiendo que lo averigues pronto. El instructor de espada miró en silencio al grupo que se acercaba antes de caminar hacia otro de sus estudiantes. Parecía que Reese había sido derrotado por completo en lo que respecta al combate. Entonces, ¿necesitas otra bestia con espada o necesitas comenzar a aprender más estilos de espada? Suena divertido. Grace era más optimista ya que el instructor de espada parecía ser muy severo. Suena, como si. Reese apenas pudo decir esto entre jadeos en busca de aire. Parece que Brad lo está haciendo bastante bien. Pálido, pero bien. Pero son esas pesas. Tienen una aleación vampírica aquí. Muy bien. Clark utilizó su análisis y estaba muy contento de que tuvieran un equipo de entrenamiento que realmente desafiara a todos a pensar en su propia energía y cómo preservarla durante las peleas. Al menos está de pie. Gerald, que está allí, se arrastra entre las sombras del equipo. Pero creo que hay gente que quiere atraparlo. María señaló a Gerald, que estaba escondido detrás de uno de los grandes muñecos de piedra. Había un grupo de estudiantes con sus armas de entrenamiento de madera mirando a su alrededor y tratando de encontrarlo. Era una forma definitiva de entrenamiento, ya que sabían que el objetivo de Gerald era el sigilo y la exploración. Deberíamos estar bien para hacer nuestro propio entrenamiento aquí. Si empezamos ahora, deberíamos tener unas 6 horas para cansarnos adecuadamente. Luego, según los planes de Isa, podríamos despertarnos e ir a las subastas generales a granel donde se venden grandes selecciones de artículos. A partir de ahí, deberíamos tener la mitad de nuestro día para prepararnos para cualquier otra cosa que necesitemos. Luego, tú e Isa asistirán a esa subasta más grande y conocerán a algunas de las figuras prominentes de Terra. Ella ya estaba pensando en el día siguiente para mantener a todo el grupo encaminado. No dejes que te vean. Hay monstruos aquí. Gerald logró escabullirse entre el grupo después de verlos. Pero ya era demasiado tarde. Así que el resto del grupo está aquí. Todos los estudiantes de la Academia Nova están juntos. Justo a tiempo para que comience la segunda clase del día. Por lo que escuché, todos necesitan un entrenamiento real. Para hacer que sus cuerpos sean lo suficientemente fuertes como para invocar a sus bestias. El instructor de fitness parecía estar sonriendo como un demonio. El hecho de que hayas podido aprender sobre sus métodos de entrenamiento no significa que puedas usar todo tu tiempo para instruirlos. Los hemos reunido para que entrenen con nuestros 3 métodos combinados. Tienen un sanador y pueden usar algunas de nuestras pociones. Eso debería ser suficiente para asegurarnos de que aprendan el método Terra lo suficientemente bien. El instructor del escudo parecía ser aún más diabólico cuando hizo saber que los 3 chicos ya les habían explicado sus métodos de entrenamiento. Iban a ser unas horas difíciles. Gracias por ver nuestro video. Esperamos que hayas disfrutado del contenido. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle like y compartirlo con tus amigos. Tu apoyo es muy importante para nosotros y nos motiva a seguir creando más contenido para ti. Si tienes algún comentario, sugerencia o petición, déjalo en la sección de comentarios. Nos encantaría saber tu opinión. Hasta la próxima y gracias por ser parte de nuestra comunidad.